Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 14 de mayo, sábado de la cuarta semana del tiempo de Pascua, fiesta de San Matías Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la celebración de esta fiesta de San Matías Apóstol, en la primera lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 17 y 20 al 26. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en el que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José, Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Hoy día estamos celebrando la fiesta de San Matías. ¿Y quién es San Matías Apóstol? Y esto es lo que hemos leído en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aquel que ha sido elegido por los 11 apóstoles para ocupar el lugar de Judas. Es decir, cuando nosotros hablamos de los 12 apóstoles, hablamos de los 12 apóstoles antes de la pasión del Señor, hablamos de los 11 durante el tiempo en que Judas ha muerto, y llega esta elección de San Matías que viene ya después de la ascensión del Señor a los cielos, y entonces lo eligen para que ocupe ese lugar de Judas, y por tanto vuelven a conformarse como un grupo de 12, los 12 apóstoles de Jesús, el grupo de los 12. Pedro se pone en pie en medio de los hermanos y dice: tenía que cumplirse el pasaje de la Escritura que por el Espíritu Santo hizo hablar a David, diciendo la predicción tocante a Judas. Fíjate qué interesante y qué bonito es esto. ¿Por qué? Porque si hemos vivido este tiempo de Pascua como se debe, atentos a la palabra de Dios, hemos notado cómo el Señor ha ido abriendo el espíritu, el intelecto de los apóstoles para que puedan entender, para que puedan comprender las Escrituras, es decir, para que den una interpretación correcta de las Escrituras. Y Pedro, en este momento, lo que está haciendo es eso, interpretando como iglesia las Escrituras. Y dice: estas palabras que dijo David, con la inspiración del Espíritu Santo, lo que eran era una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Reconoce cuál fue la culpa, la falta de Judas, el hecho que lo llevó a su desesperanza, que lo condujo después a tomar esa terrible decisión de suicidarse en vez de haber sido conducido hacia la misericordia del Señor, como lo fue Pedro. Pedro también traicionó al Señor, pero fue conducido por
la misericordia, para recibir esa misericordia. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. No tenía ninguna diferencia con respecto a nosotros. Y su llamado no era un llamado a traicionar a Jesús. Su llamado era el llamado a desempeñar exactamente la misma labor que nosotros, el mismo ministerio. Ese era el deseo de Jesús, ese era el deseo de Dios. Pero el deseo de Dios no se impone sobre la voluntad y la libertad de los hombres. Judas hizo su elección. ¿Y su elección cuál fue? Su elección fue traicionar al Señor. En el libro de los Salmos, es decir, esa escritura de David que está mencionando Pedro, se dice, y aquí comienza a citar, que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Y entonces Pedro lo que está diciendo, esta palabra era referente a Judas y por tanto ha quedado desierto su puesto, pues necesita ser ocupado por otro su cargo. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como grupo de los 12. ¿Y cuál es el trabajo que deben desempeñar este grupo? Y lo dice Pedro con claridad. Se tiene que asociar a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Cuando nosotros hablamos de los apóstoles, ¿de qué estamos hablando? De testigos de la resurrección de Jesús. Por tanto, cuando asumimos esa labor apostólica que también tenemos que tener nosotros, tenemos que tener claro que va de la línea con esto. Es decir, que yo estoy llamado a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Yo quiero ser un apóstol del Señor, pues tengo que testimoniar que Cristo vive. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, viviendo su gracia. Cuando yo busco la gracia de Dios, cuando he recibido el bautismo, cuando busco la confesión y sobre todo cuando busco la comunión, estoy dando testimonio de que Cristo vive. Si yo en cambio soy de aquellos que no voy a bautizar a mis hijos hasta que sean grandes porque no sé qué querrán ellos y que no sé qué. Bueno, yo no soy testigo de la resurrección de Cristo, no soy apóstol. Si yo soy de aquellos que yo no necesito confesarme, yo no me confieso. Bueno, no doy testimonio de que Cristo vive. Y de que como Cristo vive, yo puedo alcanzar la misericordia de Dios. Si yo soy de aquellos que no tienen hambre de comulgar, deseos ardientes de comulgar, bueno, no estoy dando testimonio de que Cristo vive. Qué importante tener en claro esto. ¿Por qué? Porque dicen muchas personas, no, sí, yo creo en Cristo. No das testimonio de Él. Si no das testimonio de Él en estas cosas tan básicas, ¿qué testimonio es el que vas a dar? No, tienen que ser testigo de la resurrección de Jesús. ¿A quién vamos a elegir para que ocupe este cargo? Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Es decir, Matías, que va a ser elegido, cumple estas condiciones. Aquí vemos efectivamente que el Señor no andaba con 12, tenía muchos discípulos, pero eligió a 12 para que estuvieran más cerca de Él. A veces tenemos la imagen de que Jesús solo andaba con 12. No, eran muchos más. De hecho, en la elección de los 12 se nos explica con claridad. El Señor estuvo toda la noche en oración, bajó después de estar toda la noche en oración en un monte y eligió entre sus discípulos a 12 para que estuvieran más cerca de Él. Pero no significa que los otros fueron despachados, sino que pone categorías. Estos van a ser los que van a estar más cercanos, los otros son los discípulos, y se ve además la belleza de cómo el puesto de uno va a ser ocupado por otro.
Qué precioso, porque ya en este momento, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, estamos viendo aquello que se va a convertir después en la sucesión apostólica, esa que realizan los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Los presbíteros, los sacerdotes, como yo, que somos pertenecientes a ese orden sacerdotal. Y obviamente tenemos esa sucesión apostólica en el grado que nos corresponde, pero el grado propio de apóstol es el de el obispo. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá y a Matías, y se pusieron a orar. ¿Cómo eligen? ¿Cómo toman decisiones los apóstoles? Orando. Qué precioso es cuando nos damos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque así es como tenemos que saber tomar nuestras decisiones. A veces la gente sufre porque ha tomado malas decisiones en su vida y no se da cuenta que el motivo por el cual ha tomado malas decisiones en su vida es porque no las ha puesto en oración, no las ha puesto en las manos del Señor, no las ha puesto en la consideración del Señor. ¿Qué le dijeron al Señor? Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del cual Judas desertó para irse a su propio lugar. Después de esto, ¿cómo hacen? Echan suertes. Al haber puesto todo en las manos del Señor, deciden simplemente echar suertes. Parecería una forma, oye, pero ¿qué irresponsabilidad? No, lo han puesto en las manos del Señor. Y simplemente con esa acción del Espíritu Santo, con esa entrega, con esa oración, con esa confianza en el Señor, entonces lo que hacen es echar suertes. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. En esta fiesta entonces de San Matías leemos esta preciosura del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Jesús en medio de la cena, es el Evangelio que estamos leyendo en estos días. Todavía estamos en los capítulos de esa última cena del Señor. Ya estamos más avanzados, capítulo 15, dentro de todo ese discurso que San Juan nos presenta, que el Señor les ha dado en torno a esa última cena. Como el Padre me ama, así los amo yo. Qué palabras más interesantes y más profundas, porque el Señor lo que nos quiere mostrar es efectivamente cómo el amor que nos tiene nos hace pertenecer a la relación que hay entre el Padre y Él, esa relación de amor. Lo explico de la manera más simple que pueda para ver si lo logramos entender. Cuando yo soy consciente de que Dios me ama, de que Cristo ha dado su vida por mí en la cruz, puede venir a mí el pensamiento que es lógico de decir, por mí morir en la cruz, por mí derramar hasta la última gota de su sangre, por mí, pues yo no valgo la pena. Y es verdad. En cuanto porque yo no valgo la pena. ¿Y por qué el Señor
ha estado dispuesto a dar la vida por mí. Porque yo no valgo en cuanto mi persona. Yo valgo en cuanto que he sido creado por el Padre para el Hijo. Toda la creación es la creación del Padre para el Hijo. Yo he sido creado para el Hijo. Soy el regalo del Padre para el Hijo. Lo explico de una manera muy sencilla. A veces nosotros podemos tener en nuestra vida cosas que consideramos sumamente valiosas, a pesar de que no tienen ningún valor real o material. Resulta que yo tengo una pequeña medalla o cualquier cosa que me ha regalado con cariño mi madre, porque esa es la medalla que llevaba ella durante su vida, o me lo ha regalado mi padre. Bueno, resulta que en cuanto a su riqueza material no vale nada, es una baratija, pero en mi corazón tiene un valor tremendo. Bueno, aplícalo a ti y a mí, a toda la creación. En cuanto a nosotros mismos, no tenemos un gran valor, pero resulta que ese es el regalo del Padre al Hijo. Nosotros hemos sido creados por el Padre para el Hijo. ¿Y eso qué nos da? Nos da un valor incalculable. Y por eso el Hijo está dispuesto a morir y a dar toda su sangre. ¿Para qué? Para reparar el regalo del Padre. Como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Por qué? Porque yo amo al Padre y ustedes son el regalo del Padre para mí. Y por tanto los invito, permanezcan en mi amor. ¿Qué hacemos, Señor, para permanecer en tu amor? Para seguir perteneciendo a esta relación entre tú y el Padre. Muy sencillo, cumplan mis mandamientos. Mandamientos, porque si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos está diciendo, yo soy obediente, y así como yo soy obediente a los mandatos del Padre, ustedes imítenme, y en la medida que me imitan, entonces se relacionan conmigo, se unen a mí, se parecen a mí, y entonces hay una relación íntima, profunda, permanecen en mi amor. Les he dicho esto, ¿para qué? Para que su alegría esté en ustedes, para que la alegría, mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. ¿A qué nos invita el Señor? A una alegría plena. ¿Plena en qué? En ese pertenecer a esa relación entre el Padre y el Hijo, a vivir el amor entre el Padre y el Hijo. Cuando yo soy consciente de que pertenezco a esta relación, de que he sido amado y soy amado de esta manera, entonces voy a entender por qué hay alegría en mí. Este es mi mandamiento. ¿Cómo van a permanecer en mi amor? Cumpliendo mis mandamientos. ¿Y cuál es mi mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Pero no de cualquier manera, no como diga el mundo, no de una manera sentimental, afectiva, vacía. No. Quiero que se amen como yo los he amado. ¿Y cómo los he amado yo? Y les explica, nadie tiene un amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. ¿Cómo voy a permanecer en el amor del Señor cumpliendo su mandamiento? ¿Y cuál es su mandamiento? Que ame yo. No considerando mi vida como lo más importante, sino dispuesto a entregar mi vida por amor a Dios y por amor a los hermanos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen esto que les estoy diciendo, permanecer en mi amor, amando, estando dispuestos a dar la vida. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes los llamo amigos. Esta es la relación que quiero que tengan conmigo. No soy simplemente el servidor del Señor, que lo soy, esa es mi posición. Pero el Señor me invita a dar un paso adelante, a tener una relación más íntima con Él. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Les he dado a conocer a mi papá. Les he presentado la intimidad de mi hogar, la intimidad de mi relación con el Padre. Quiero que pertenezcan a ella, quiero que entren en ella. Entiendan que no son ustedes los que me han elegido, yo los he elegido.
Yo los he elegido y los he destinado para que den fruto y su fruto permanezca. ¿Y ese fruto qué es lo que va a hacer? Ese fruto va a permitir que el Padre les conceda todo cuanto le pidan en mi nombre. No en nombre mío, no en mi indignidad, no en mi pequeñez, sino en la grandeza de ser el amado del Señor. Y soy el amado del Señor, ¿por qué? Porque soy el regalo del Padre al Hijo. Y entonces entro en esa dinámica de amor entre el Padre y el Hijo. Y de nuevo termina el Señor: esto es lo que les mando, que se amen, ámense unos a los otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un muy feliz día.